Pasión por la obra, la oración y la evangelización por momento en la eternidad. Por momento de la eternidad. La historia del crecimiento de la Iglesia. La Iglesia Bautista Central 11 está establecida por Dios. En el centro del templo principal hay una plaza y a su alrededor no hay muros. La ausencia de muros es para que cualquier persona pueda entrar en la iglesia para orar. En base de esto, el gran edificio redondo construido con la arquitectura ultramoderna, que es el templo principal, posibilita los cultos de numerosas personas al mismo tiempo y también permite conservar un espacio abierto para los cultos por el método de construcción no constructiva de la arquitectura. Centro de la Visión Mundial es un edificio de multiuso construido para la predicación del Evangelio. El centro pastoral es un edificio administrativo de la iglesia. Y estos lugares modernos están siendo llenos por la fuerza de la oración guiada por el Espíritu Santo desde el comienzo de la construcción. La oración ferviente de los niños hasta de los adultos mayores está recuperando las almas destruidas hacia una vida de santidad y a su vez está siendo la base fuerte de haber logrado la gran historia del crecimiento de la iglesia. Pasión por la obra, otra cuna. El centro de retiro del Monte Hindol fue construida al principio del año 1997 por la gran presencia de Dios. Este lugar fue consagrado por Dios y actualmente es un lugar mundial de renacimiento espiritual. El objetivo principal de este retiro es salvar las almas que se basan en el ministerio de evangelización del Señor. Este lugar sirve tanto para los miembros nacionales como los creyentes que vienen de diferentes partes del mundo y a través de sus transformaciones espirituales, ellos mismos están siendo renovados, las iglesias están siendo renovadas y junto con esto el sistema educativo de Corea está siendo cambiado. Especialmente los numerosos pastores extranjeros aprenden la ciencia del ministerio, que es el pastoreo que se basa en oraciones guiadas por el Espíritu Santo y salvar las vidas de los creyentes y evangelizar para salvar las almas de otras personas. Y ellos regresan a sus países natales para liderar la transformación revolucionaria del Espíritu en sus tierras. Colocando en práctica la pasión por la obra, por la evangelización del mundo. Dios ha usado a su siervo, el pastor Seok-Jong Yoon, para llevar el ministerio de salvar almas de la persona no solo a nivel nacional, sino internacionalmente para extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y como resultado, a través de cada conferencia que se ha llevado a cabo, la sangre de Jesús y la semilla de vida han sido transmitidas y está trayendo para el presente de la vida de Cristo. Palacio del Rey, Bangalore, India. Solo Jesús sabe de dónde vino la enfermedad y solamente Jesús la puede sanar. La conferencia en India demostró la vida de Cristo a través de la manifestación de sanidad. Yo he sufrido por los dolores del tumor en mi intestino más de 4 años, pero en esta conferencia Dios ha hablado mucho y he confesado por mis pecados. Y cuando el pastor Seok-Jong Yoon expulsó todas las inferencias en el nombre de Jesús, los dolores se han desaparecido y no hay duda de que fue Dios que me ha curado y lo dijo en fe. Yo no podía ver durante 40 años, pero yo me puse mi fe en la palabra de que Jesús cura a las personas que aceptan la sanidad en fe. Y cuando el pastor Seok-Jong Yoon declaró la expulsión de las enfermedades, en el nombre de Jesucristo, me puse mi mano en los ojos y confesé amén. Entonces Dios me curó y ahora yo puedo ver claramente. Soy una persona con cáncer del pulmón de etapa final. El cáncer fue regado hasta mi garganta y tengo el dolor sobre todo mi cuerpo. Pero el pastor Seok-Jong Yoon dijo que se colocara las manos en los lugares del dolor creyendo que Dios lo iba a curar. Yo puse mis manos sobre el cuello y el pecho. Oré en fe durante la oración. En el nombre de Jesucristo pude sentir que los dolores estaban desapareciendo. Dios me sanó y doy gracias a Él. Plaza del Palacio del Presidente de Haití. Haití, el país de Dios Vudú, experimentó la presencia de la palabra y la fe de avivamiento para toda la nación. Curado por el cáncer del estómago, debajo de mi seno derecho tenía el tumor. Cuando puse mi mano el dolor se ha desaparecido y mi cuerpo pudo sentir la libertad. Fue sana del cáncer.
Fue posesionado por un demonio y nunca pude quitarlo, pero ahora fui completamente librado de la mano del demonio. Dios hizo todo. Curada de cáncer del seno. Yo sufría por el cáncer del seno y cuando puse mis manos sobre mi pecho y oré, algo parecido al fuego se hizo presente y fui totalmente curada. Curado de SIDA. Soy una persona con SIDA, pero fui curado hoy. Sheffield Hall, Belén, Palestina. 우리가 범죄하는 모든 죄는 그냥 볼 때는 내가 하는 것 같지만 바로 마귀가 시켜서 마귀가 하자는 대로 하고 있는 것입니다. La conferencia en Israel, la tierra de Palestina. Jesús nació allí, pero no lo conocen. Curado de la enfermedad del corazón. Me dolía mucho el pecho, así que fui a la clínica y me dijeron que tenía que realizar la operación del corazón o que podía morir, pero hoy Dios me ha curado de mi cuerpo. Mi mano me dolía mucho, que ni se podía mover, pero ayer cuando escuché la predicación del pastor Sokchon-yun, oré por mi mano, entonces el dolor se desapareció por completo. Gimnasio Marília, Brasil. Conferencia en Brasil que derribó la cultura de la samba a través de las lágrimas y la confesión de pecado. Fui diagnosticado de SIDA y la presencia de bacterias en el intestino, pero cuando oré colocando mi mano en mi abdomen, sentí fuego y fui curado. Mi sobrino tenía un tumor en su cabeza, pero hoy oré por él y Dios me dio la certeza de que él lo curó. Centro de Negocios Maguso, Suazilandia. Conferencia en África en la monarquía constitucional Suazilandia que se llevó a cabo la propagación del evangelio al rey de la monarquía absoluta y su familia. He sufrido por varios años por el dolor de mi abdomen. En la conferencia Dios dijo al pastor Yun que orara y mi dolor se desapareció. Yo estaba peleando por la artritis y el cáncer. Mi cuerpo estaba muy cansado, pero he recibido la sanidad espiritual a través de esta conferencia. Frank Hong, Yangon, Myanmar. El país de budismo que dio el testimonio de que Dios está vivo y que Jesús es el único sanador. La fila sin fin para testificar en la conferencia. Por el dolor del cáncer de útero yo estaba sufriendo todos los días. Cuando respondí con amén en la prédica del pastor, el dolor del útero se desapareció junto con el dolor de la cabeza y el mareo. Yo soy una persona de cáncer de estómago en la etapa final. El médico me decía que solo me queda 3 a 6 meses de vida. La cirugía no servía de nada, así que solo me esperé la llegada de esta conferencia. Dios me curó de este cáncer a través de esta conferencia. Por la paralexia yo podía usar solo mi brazo derecho. Asistí a la conferencia durante 3 días y cuando el pastor oró, mi paralexia fue curada. Ahora puedo mover libremente mi brazo derecho. Ya llevo 10 años en que mi oído derecho no oye, pero hoy cuando el pastor Sokchon-yun oró, mi oído fue sanado. Dios me curó. Estado Nacional de Freetown. Sierra Leona, la tierra donde no hubo distinción entre el cristianismo y el islam y una mezcla de creencias indígenas africanas y brujería, el país que no conocía la verdadera experiencia del Espíritu Santo, el lugar donde las personas estaban atadas por la enfermedad y el sufrimiento por la obra del diablo. Ahora la sangre de Jesús fue rociada allí. Durante meses no pude sentir la paz en mí, no podía concentrarme en leer las palabras ni orar. Los creyentes de mi iglesia no pudieron recibir la gracia de Dios, así que decidieron abandonar la iglesia. Cuando escuché la prédica del pastor Yun, de inmediato me di cuenta de mi condición actual, que yo era nada más un pastor asalariado. Cuando oré en voz alta, puse mis manos sobre mi pecho y me arrepentí de mis pecados, y la paz vino en mí y me volví libre. Gloria a Dios. Debido a la presión arterial alta, mi boca quedó paralizada a un lado y sentía mucho dolor en un lado de mi cara.
Cuando el pastor Sok Jong-yun dijo a los enfermos que pusieran sus manos en el lugar donde la gente sentía dolor, yo puse mi mano en la parte más dolorosa de mi cara. Ahora el dolor de mi cara que siempre me hacía sufrir se curó por completo. Dios me ha sanado. Yo tengo 8 años y desde mi nacimiento por la infección de neumococo tuve que sufrir siempre por el dolor y esto evitó el crecimiento normal de mi cuerpo, así que soy más pequeño que los demás niños de mi edad. Pero en la conferencia escuché la palabra de Dios y oré. Cuando regresé a la casa, el dolor de mi pulmón, que lo tenía desde mi nacimiento, se ha desaparecido. Me siento muy feliz. Plaza de Congreso Roma Pelis, Plaza de Congreso Carapelis. El máximo número de togoloeses en la historia cristiana de Togo asistió a la conferencia por la gran obra del Espíritu Santo. Dios usó grandemente al pastor Sok Jong-yun y nuestra iglesia para realizar la gran obra de Dios para salvar a Togo. Yo era un musulmán. Ayer cuando el pastor Sok Jong-yun predicó sobre la bendición de Dios que viene cuando el pecado y la maldición han sido resueltos por el arrepentimiento, yo creí en esta palabra y llegué a creer en Jesús. Mi hijo de 8 años estaba ciego y no podía ver, pero cuando el pastor Yun dijo que aquellos que están enfermos pongan sus manos en el lugar del dolor y expulsó la enfermedad en el nombre de Jesús, mi hijo que no podía ver ahora sí puede ver. Doy gracias a Dios por haber sanado los ojos de mi hijo. Tuve problemas en mi columna y tenía que estar acostado durante 3 meses. Por el dolor de mi pierna izquierda tenía que usar la faja para poder levantar. Cuando el pastor Yun oró poniendo su mano en la parte del dolor en el nombre de Jesús, yo comencé a amén en fe, entonces el dolor en mi pierna izquierda y en mi columna se han desaparecido. Dios me sanó. Estadio de Buakian 100. La conferencia de Costa de Marfil, que se generó el terremoto espiritual reuniendo el número más grande de personas en toda la historia cristiana de esta nación, 25.000 pastores y 60.000 creyentes. Yo no podía respirar porque el tumor presionaba el corazón, pero ante la palabra de Dios en la presencia del pastor Yun, descubrí mi pecado y arrepentí por eso. Entonces pude respirar libremente y el dolor se desapareció. Durante 10 años por la tetraplegia yo no pude hacer nada. Tuve un tremendo dolor, pero cuando asistí a esta conferencia y oré, el dolor se desapareció y mi cuerpo es libre. Mis 2 oídos no podían oír, pero tuve la fe en que a través de esta conferencia Dios me va a sanar. Entonces Dios me hizo oír por mis 2 oídos. Aleluya, yo usé las gafas durante 26 años y mi ojo izquierdo no podía ver. En fe dejé mis gafas y reconocí mi pecado ante la palabra de Dios en esta conferencia y arrepentí sobre ella. Entonces mi ojo izquierdo claramente recuperó la vista. Yo no pude moverme por el problema natal de la columna y las anormalidades vasculares, pero me arrepentí escuchando la palabra de Dios en esta conferencia. Entonces Dios me sanó. Dios está vivo. Yo era un musulmán, pero cuando escuché la palabra de Dios, llegué a creer que solamente Jesús es el único Salvador. Además, en los países como Estados Unidos, Inglaterra, China, Japón, Italia y otros, se están predicando el Evangelio y el fuego del Espíritu Santo se está extendiendo. Habla sobre Jesús a todas las naciones. Este panorama de la gran historia que Dios usó al pastor Sok Jong-yun y a su iglesia va a continuar. Mientras existan los incrédulos en esta faz de la tierra, la esperanza de Cristo de salvar las almas será como el fuego ardiente que se expandirá. Damos toda la gloria a Dios por haber usado de manera valiosa el pastor Sok Jong-yun de la Iglesia Bautista Central 11.